ha de tenir un traç especial per dedicar-se a això de la fiscalia o no? Yo creo que no. Me parece que, bueno, hay que tener una cierta voluntad de ser imparcial en la valoración de los conflictos que se le plantean, voluntad de ser imparcial, y no hay que tener grandes aspiraciones económicas. No hay que tener... Eso es importante. Claro, sí, hay que estar dispuesto a vivir solamente del sueldo hasta la jubilación. Els records d'una vida professional d'un fiscal jubilat, deia vostè, no són precisament un compendi d'aventures apassionants, però sí un inventari d'experiències, sobretot amb la condició humana, com ara era fons, no? En efecto. Vostè què ha après en els anys d'ofici de la condició humana? Pues cosas un poco contradictorias. En primer lugar, que la gente en general desea que se haga justicia, es decir, que cuando ha habido un comportamiento que les ha afectado a sus derechos, desean que haya alguien en la estructura del Estado que les resuelva el problema y que restablezca el perjuicio que les han producido. También he de reconocer que he aprendido que hay mucho mal nacido por ahí suelto. Hay gente mala. Y esa gente mala a veces flotan encima de todas las aguas y de todas las corrientes ideológicas. No va unida a la maldad humana a ningún contexto o bando o color político, religioso o ideológico. Hay malos en todos los sitios, son muy excepción, pero aunque sea un 1 por 1000, se nota mucho. Y hay malos también en el mundo de la judicatura, ¿no? Jutges y fiscales también hay. También, exactamente igual. No hay diferencia, sean obispos o albañiles, jueces o médicos. El porcentaje es el mismo. Yo, por la experiencia que tengo, así de malnacido directo, sin matices, hay un 1 o un 2% en cualquier profesión. Explica vostè al llibre que Por lo menos. Quan vostè era fiscal aquí a Catalunya va treballar o va actuar contra molts jutges corruptes, sobretot... No, muchos no. Alguns. Algunos. Però que algun company d'algun altre punt de l'Estat li deia què us passa? Hi ha molts jutges corruptes, no? Vostè deia, no, és que aquí els busquem, ¿no? Claro, me decían, ¿qué os pasa en Cataluña que tenéis tantos? Y dije, oye, no nos pasa nada. Nos pasa, quizá el problema es cómo vosotros no los encontráis. Tot és qüestió de diners, finalment, no? Moltes vegades. Y de empezar a trabajar pronto por la mañana. Y trabajar todos los días y tener voluntad de trabajar y de ganarse el sueldo. Es una cosa muy elemental. Cuando usted hablaba de lo del oficio de fiscal, se trata precisamente de tener una concepción muy humilde, muy modesta del trabajo. Es un trabajo ordinario como el de albañil o el de carpintero. Es un trabajo que hay que ir haciendo todos los días. Yo he huido voluntariamente de palabras grandilocuentes de la carrera, sobre todo cuando he visto que grandes artistas como Belén Esteban hablan de mi carrera. Entonces me niego yo a hablar de mi carrera en esas condiciones. Yo tengo oficio y gracias. Deixi'm dir-li, i això li deia abans a micròfon tancat, senyor Mena, que si l'objectiu era fer un llibre entenedor, divulgador, proper cap a la ciutadania, ho ha aconseguit. És un llibre que està molt ben construït i que explica la justícia des d'una perspectiva personal, però també conceptual molt interessant. Me alegro de oírlo porque yo a veces cuando lo he ojeado, no sé, como hay que hablar de cosas del derecho y deseo hablar para gente que no es del derecho, porque como ya digo en el libro, a la gente del derecho ya les he dado la paliza durante 40 y muchos años. Entonces yo quiero ahora dirigirme al mundo externo al derecho. Pero hablando de cosas del derecho, entonces no sé si la mayonesa ha cuajado o no ha cuajado. Eso lo tiene que decir el lector. Vostè diu que cada cop vol parlar menys des d'aquest àmbit judicial, no? Des d'aquell llenguatge judicial. Sí, desde la grandilocuencia y la técnica, yo ya me he cansado de eso, no me apetece. Neix a Villarcayo, a la província de Burgos, l'any 36. L'entorn i els orígens, senyor Mena, defineixen les persones? Hombre, yo creo que sin duda. No de una manera definitiva, y encontramos gente grandiosa que proceden de un mundo en el que nadie antes que él había hecho eso. Yo
qué sé, yo pienso, por ejemplo, por lo que he leído, Iniesta no tiene antecedentes futbolísticos en su familia y es un genio en lo suyo, sin ninguna duda, y llena de satisfacción verle con un balón en los pies. Entonces hay gente que tiene un genio personal que no se sabe bien de dónde ha salido. Pero luego otros somos más modestos y somos hijos de nuestra historia y de nuestros antecedentes. Yo creo que mi condición de profesional del derecho entra en esta segunda parte. No soy un genio nacido en ningún sitio, sino que soy un modesto profesional que procede de una profesión de varias generaciones.